Muchas gracias a todos por la invitación, es un agrado estar acá y es la primera audiencia que vamos a hablar este año del muro, porque la verdad es que nos han pedido bastante, pues estamos a los 30 años de la caída del muro de Berlín. Yo le expliqué a la Fran que yo tenía que retroceder un poco en el tiempo para enmarcar, no se preocupen que rápidamente voy a llegar al muro, aunque va a sonar un poco hacia atrás lo que voy a partir. Pero hay que entender que en nuestra cultura occidental está formada básicamente por tres elementos, por el mundo, podríamos decir, por una parte greco-romano, el modo de pensar es lo que vamos a heredar de ello. Por otro lado tenemos el mundo germano, que nos va a heredar muchas de las instituciones. Aquí hay estudiantes de Derecho y tienen claro que el derecho de la costumbre es algo que también va a entrar en nuestra cultura occidental. O sea, los germanos sí aportaron muchas cosas, independiente que durante mucho tiempo la historiografía habló de ellos como los bárbaros, es decir, que nada tuvieron que aportar, independiente que bárbaro hoy no era más que el que no hablaba latín. Pero evidentemente se agregaron otras cosas. Y el cristianismo. ¿Y por qué hago este énfasis y parto de aquí? Porque efectivamente cuando nosotros hablamos de derechos humanos hay que comprender que el cristianismo trae una visión totalmente distinta. Y Europa hoy, aunque no se reconozca cristiana, sí tiene, y Occidente en general, tiene en su base ese modo de pensar heredado del cristianismo que trae como consecuencia valorar los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen el mismo valor en las distintas culturas. Occidente es quien valora de un modo particular los derechos humanos y entendamos que el derecho de la vida no vale lo mismo si uno se traslada de una cultura a otra. Y ese es el gran problema hoy del mundo globalizado, porque cuando decimos que hoy día el mundo lo rija Occidente, ya sea desde Estados Unidos, o que en el futuro económicamente sea China la que lidere el mundo, uno dice, bueno, da lo mismo, económicamente probablemente sí, pero en visión de mundo, no. ¿Ya? Y ahí este punto que tenemos sobre la mesa es esencial. Con la caída del Imperio Romano, que ya se había hecho cristiano, el cristianismo va a volver a resurgir o va a haber que recristianizar a estos bárbaros que no eran estos paganos, que son los que cayeron sobre el imperio. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque va a ser Irlanda, San Patricio y posteriormente San Columbano el que va a convertir a Escocia, los primeros en establecer un tipo de acta, podríamos decir Convención de Ginebra, básicamente, temprana y súper temprana, estamos hablando del siglo VI. ¿Ya? Y en el siglo VI esta ley de Abdomán establecía ciertas reglas e incluso, por ejemplo, en relación a la mujer, que es genial, pero que esto que a nosotros nos parece de sentido común en un mundo que era tremendamente violento, esto era de alguna manera una ley escrita que establecía las relaciones y los derechos y valoraba el derecho humano, de todo, y principalmente hay que entender el contexto bastante violento en que esto se da. En la Edad Media de alguna manera va a primar el mundo y la visión teocéntrica y por lo tanto esta visión que yo acabo de enmarcar es la que va a primar. Durante ya el siglo XVII va a venir el racionalismo y el racionalismo es un vuelco total en el modo de ver y el modo de habitar nuestro occidente. Es más, si antes era Dios, hombre, mundo, lo que hace René Descartes y Francis Bacon es por primera vez, y esta sí es la primera vez, yo sé que nosotros en el colegio a todos nos dijeron que en el Renacimiento surgía el antropocentrismo. Bórrense eso de la cabeza porque eso no es verdad. El antropocentrismo surge aquí. ¿Y por qué surge aquí? Porque de algún modo el hombre es el que posee la razón. El hombre con su poder, con su razón, no solo ya no es Dios quien crea el mundo con un compás, con pesos y medidas, sino que ya no es la visión teocéntrica, sino que es Adán. Adán al que se le encargó todo. Y por lo tanto todo se va a replantear desde el punto de vista antropocéntrico. Y eso se ve desde el cambio en el arte, del cambio en la arquitectura, del cambio en la política. O sea, la política moderna surge aquí. Insisto, en el colegio nos dijeron Maquiavelo. Olvídense de eso, Maquiavelo no es política moderna. Maquiavelo lo único que hace es constatar lo que la política suele ser. Separa la moral y la política. ¿Alguien tiene alguna duda que eso en la historia ha seguido siendo así? ¿Game of Thrones? No, obvio que no. Entonces, la política moderna ¿cuándo surge? Soberanía popular, que es el gran concepto, y soberanía popular implica que el soberano es el hombre, no Dios. Y con eso va a venir, por una parte, van a haber dos visiones. Una visión que ahora la vamos a enfrentar, que de alguna forma va a considerar que el individuo es más importante que el Estado, y esa es la visión lockeana que va a llevar a la independencia de Estados Unidos. Y la otra visión, que es la visión rusoniana, que va a considerar que el Estado es más importante que el individuo, y eso va a llevar
a la Revolución Francesa. O sea, tanto la democracia americana como la Revolución Francesa son dos vías para un concepto de gobierno democrático. Eso no quiere decir que sean iguales. Básicamente son agua y aceite, pero son dos gobiernos democráticos. O sea, la independencia americana va a ser la primera en establecer una declaración de derechos humanos. Y evidentemente que eso va a llamar la atención, y cuando estalle la Revolución Francesa también, el marqués de Condorcet, que ya no era marqués porque se había establecido el fin de los estamentos y el fin de los privilegios, y por lo tanto él era ahora el ciudadano Condorcet. El ciudadano Condorcet también va a ser la declaración des droits de l'homme et des citoyens. Pero hay una gran diferencia, y aquí es importante tener en cuenta que aquí surge el concepto ideológico, y estos son los padres de todo el tema ideológico que abunda hasta el día de hoy. O sea, los jacobinos van a ser, de alguna manera, los maestros. Porque los jacobinos rápidamente van a definir, en estos derechos del hombre que están establecidos, que evidentemente que son algunos, son el pueblo. ¿Y quiénes son el pueblo? Esa definición, pueblo, fabulosa. ¿Qué es el pueblo? Bueno, definamos pueblo. Entonces ellos van a definir que hay un pueblo y hay un no pueblo. Ellos van a hablar de los amigos y los enemigos de la revolución. Y a los amigos de la revolución se los gobierna con la razón. Y a los enemigos de la revolución se los gobierna con el terror. Y por lo tanto, en la visión jacobina, los derechos humanos existen. Pero la causa implica que muchas veces puedan ser pasados a llevar. Y están justificados por la causa. Y esa elección jacobina va a quedar en la historia. Por eso yo hoy día, cuando generalmente la gente se pone ideológica, yo digo, es un jacobino. La gente te mira y dice, ¿qué es eso? Bueno, estos son jacobinos, estos son los maestros. Y de los maestros aprendieron bien. Es más, Saint-Just, durante la revolución, dice, el problema, porque ellos quieren refundar, cambiar todo. El problema, dice Saint-Just, es que hemos matado poca gente. Hay que regenerar la raza humana desde la sangre. Eso lo dice Saint-Just. Y eso lo van a aprender muy claramente. Entendamos que paralelo a la Revolución Francesa además viene un cataclismo grado 1000 en la filosofía. El concepto de griego de que la verdad existe y se puede alcanzar, que primó en Occidente, se derrumba cuando Immanuel Kant plantea que la verdad es probable, pero no alcanzable. Y si no puedo alcanzar la verdad, bueno, ¿qué tengo? Se derrumba todo lo que se había construido. Y por lo tanto van a surgir una serie de filósofos distintos que básicamente, porque cuando se derrumba la verdad, se derrumba también el concepto de Dios, porque el concepto de Dios es la verdad, Dios es el concepto religioso que venía en este cristianismo, que todavía está subyacente en Occidente independiente, que ya las corrientes laicas están en el ambiente, pero eso no quiere decir que el concepto de Dios estaba eliminado. Pero en el momento en que Kant elimina la certeza, cada uno de estos autores va a convertir algo distinto en su propio Dios, y va a construir, yo hablo de su propio Dios. Como dice Chesterton, cuando el hombre deja de creer en Dios, empieza a creer en cualquier cosa. Y por lo tanto, cada uno va a elevar lo que a él le parece y va a construir su filosofía en torno a eso. Y en ese marco se produce la revolución industrial. Y la revolución industrial cambia el mundo radicalmente. Ustedes tienen que entender que sí, cuando dicen, en el fondo, la revolución industrial, siempre tratan de mostrar todo el lado negativo. Tiene el lado negativo, pero tiene muchos más lados positivos que negativos. Entonces, generalmente el lado negativo lo enfatizan en que se generó la gran desigualdad. Sí, es verdad, el mundo era muy igual antes de la revolución industrial. Todos eran pobres, inmensamente y endémicamente pobres. La revolución industrial va a producir por primera vez abundancia como jamás, nunca se conoció. Y sí, los cambios son tan rápidos y tan radicales que va a traer un colateral no deseado que va a ser la cuestión social real y verdadero. Y en ese contexto van a aparecer muchos, entre ellos Marx, no es el único, que van a plantear una solución a este problema. El año 1848 es un año convulso de revoluciones en toda Europa y es el año del manifiesto comunista. Entendamos que, independiente que, digamos, la segunda mitad del siglo XIX en general, los socialismos van a empezar a ser la tónica, ya que va a abundar en todas partes el socialismo va a crecer, o sea, efectivamente el fantasma que había augurado Marx empieza a circular. El país lejos más, o más bien el motor de la revolución industrial era Inglaterra, pero para finales del siglo XIX va a aparecer otro actor importantísimo, Alemania. Ya estoy llegando a Alemania, ¿ven? Es fabuloso. Entonces,
Alemania se unifica en 1871 y tras eso empieza fuertemente, entra muy fuerte en la segunda fase de la Revolución Industrial y entra a competirle codo a codo a lo que era en el fondo el Reino Unido. Y por lo tanto, la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya Inglaterra produce menos que Alemania, empieza en el fondo competitivamente a estar en desventaja, se enfatiza el colonialismo. Y el gran problema que tiene Alemania es que Alemania produce más, para comienzo del siglo XX produce más que Inglaterra, pero no puede competir con Inglaterra. ¿Y por qué? Porque Inglaterra tiene colonias y eso implica que tiene materias primas más baratas, mercados asegurados y por lo tanto una competencia desigual. Alemania se unificó tarde, el mundo ya había sido repartido y por lo tanto es esta competencia industrial la que va a llevar a la Primera Guerra Mundial. Y con la Primera Guerra Mundial, además, por la impopularidad de la guerra, particularmente en lo que era el Imperio Ruso tenía problemas políticos, tenía problemas económicos, tenía problemas internos, tenía una serie de cosas y la guerra va a ser un aditivo no deseado que va a dar la oportunidad para que se produzca en Rusia, el imperio, en el que había sido el Imperio Ruso, lo que va a ser en el fondo la Revolución Rusa que va a llevar a la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética. Y entendamos que la revolución tiene dos fases. La primera fase es en febrero, Kerensky, segunda fase es Lenin, ¿ya? Que es en el fondo la radicalización de la revolución en el mes de octubre. Octubre del año 17, Lenin toma el poder y llama, es más, ellos se denominaban los bolcheviques. Los bolcheviques eran dentro del Partido Socialdemócrata, en la convención se había hecho una elección, ellos eran la mayoría y los mencheviques eran la minoría. Y esa fue la única vez que fueron mayoría, porque cuando Lenin llama a elecciones, ¿ya? Que de hecho llama a unas elecciones, se hace una votación, después de que tomaron el poder en octubre, los bolcheviques no ganan. Y otra vez viene la elección jacobita. No es la democracia, porque la democracia tiene que aceptar, piensen en el problema que están metidos hoy día los ingleses, ¿por qué los ingleses no llaman a un segundo referéndum? Porque tienen que aceptar lo que la gente decidió, independiente que hoy día a lo mejor, es más, son tan obtusos que dicen, si hoy día hicieron un segundo referéndum, no gana Brexit, pero no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque son ingleses. Básicamente cumple su palabra, esa es la verdad. No hay otra explicación, no hay ninguna otra. Pero en este caso no gana. Y por lo tanto, la voluntad del pueblo, porque entendamos, otra vez, jacobita, ¿qué es pueblo? Bueno, los que están con ellos, los otros no son pueblo. ¿Ya? Y por lo tanto, por esta razón, no saben lo que quieren, no saben lo que realmente es bueno para ellos, Lenin busca y produce la guerra civil. Por lo tanto, la guerra civil le da ancha manga para poder hacer lo que quiera, eliminar el concepto jacobita de los que considera elementos no adecuados para establecer su ideología. Y una vez que ya se afirma la revolución, porque hay una guerra civil que dura extenso tiempo, y después de eso se va a establecer el llamado Comintern. El manifiesto comunista de Marx termina diciendo obreros del mundo unidos. Es un movimiento internacional, por lo tanto, ¿de qué sirve haber tomado el Imperio Ruso si no nos extendemos? O sea, esto es internacional. Y el Comintern es la internacional comunista que va a sesionar en la Unión Soviética y que de hecho después de la guerra, yo ahora estoy escribiendo para la revista Red Cultural un artículo que se llama 1919, el año de la marea roja. El año 19, efectivamente Europa estuvo a punto de convertirse entera comunista, porque Marx no escribió para Rusia. Rusia era un país agrario. Es más, Marx se revolcó en la tumba cuando Lenin hizo la revolución. ¿Para qué país escribía Marx? Para Inglaterra. Bueno, si no es Inglaterra, ya Alemania. Ok, no es Alemania, Francia. Pero Rusia, es como, ¿me estáis molestando? No. ¿Ya? Y por lo tanto, la búsqueda del octubre producido en otros lugares va a venir inmediatamente después de la guerra. Europa está destruida, va a haber un movimiento espartaquista en Alemania, y luego de Alemania, que evidentemente ellos van a empezar a ganar y van a tener un movimiento muy activo que va a terminar con sus próceres, digamos, muertos, porque van a sacar en el fondo los tanques a la calle, o sea, pero efectivamente el movimiento espartaquista estuvo muy cerca de lograr la revolución. Pero no solo en Alemania, en Italia la Liga Proletaria y efectivamente el Partido Comunista, liderado por Gramsci, de alguna manera va a lograr que el año 19 y el año 20 en Italia se lo denomina el Bienio Rosso, los 2 años rojos. Y evidentemente que esta presencia marxista y las brigadas de ocupaciones que van a parar prácticamente todo el norte de Italia y toda la producción y todas las empresas, incluido la emblemática Fiat,
va a hacer que surja un movimiento contrario, y ojo, contrario, pero muy parecido. ¿Y por qué digo contrario y muy parecido? Mussolini era un socialista que lo echaron del partido por mal portado, pero siguió siendo socialista toda su vida. Siempre fue socialista. Su madre era socialista, su padre era un ardiente socialista, su madre era una profesora, o sea, le pinchaban la sangre y salía socialismo, lo alimentaron con socialismo. O sea, no podía no ser otra cosa. Y entienden ustedes que su problema es que él era un socialista nacionalista, y sobre todo después de la guerra. Quería, en el fondo, un socialismo para Italia. O sea, lo quería con pizza, con tarantela y con tiramisú, para los italianos. No quería que fuera Italia un satélite de la Unión Soviética. Y por lo tanto, es un socialista, insisto, izquierda, no es ultraderecha, no lo vuelvan a repetir ustedes que son estudiantes universitarios, eso es un copy-paste para periodistas, no para ustedes. ¿Ya? Efectivamente, es un socialismo nacionalista. ¿Y qué define la diferencia entre derecha e izquierda? Definamos de inmediato porque es importante, la relación entre el individuo y el Estado. Mientras más Estado y menos individuo, más a la izquierda se está. Mientras más individuo y menos Estado haya, más a la derecha se está. La extrema derecha jamás ha gobernado y nunca va a gobernar, porque es casi anárquica, quisiese que el Estado no existiese. Hitler, Mussolini son socialistas, o sea, extrema izquierda, pero son nacionalistas y por eso son anticomunistas. Pero que sean anticomunistas no los hace de derecha. Eso es importante para los que se definen en un lado y en otro, y los grises están entre medios, por supuesto. Entonces, evidentemente que la marea roja no es solamente Italia, Alemania, esto es Andalucía, un poco el Partido Socialista en el fondo que se va a formar en España. Vemos que aquí marchando los comunistas en España. Va a haber una toma de parte de los comunistas y se va a formar en el fondo una república socialista proletaria en Hungría. Bela Kun se va a tomar el poder el año 19. O sea, el año 19 es un año complejo, va a pintar de rojo el Parlamento de Budapest. ¿Ya? Y no solo eso, esto es Inglaterra. O sea, Inglaterra lo dice, aquí no, también. Y no solo eso, esto es Canadá. O sea, me estáis molestando. Canadá. Estados Unidos, el año rojo de Chicago. Y efectivamente, no solo eso, México, Chile también. Este es el minuto, aquí está Diego Rivera, ardiente comunista, ¿no es cierto?, que además va a pintar varias cosas relacionadas. Aquí está Trotsky. Y en Detroit lo van a contratar para pintar unos murales para calmar como la efervescencia proletaria. Miren la mala idea, esto es como apagar el fuego con benzina. Y esto es lo que pinta, ¿ya? Y este es el mural que pinta Rivera. ¿Ya? Entonces, también Chile. Es la ola. Y este terror que de alguna manera el comunismo se apodere del mundo, va a permitir que efectivamente los socialismos nacionalistas tengan una oportunidad. Obvio. ¿Qué era peor? Bueno, las dos alternativas eran pésimas. ¿Ya? Efectivamente en Alemania van a ser los nazis, que fue terrible, pero si habrían sido los comunistas, no habrían sido mejores. Son muy parecidos. Les carga que uno diga eso. Son bichos casi iguales. ¿Ya? Un poco para que tengamos cuenta. Pero yo dije que el socialismo lo que aumentaba en general. Estos son los extremos. Pero efectivamente todos creían que el Estado debía controlar la economía, que el Estado debía tener los medios de producción. Y efectivamente cuando Stalin ya llega al poder, se va a enfatizar en una economía planificada y va realmente, sí, hay que reconocerle, el costo es otra cosa, va a industrializar la Unión Soviética. El costo es altísimo, pero sí, la industrializa. Reconozcámosle que lo hace. Y lo hace. Pero no solo eso, el año 29 es la crisis, va a ser que Keynes, que ya venía con la idea de la intervención del Estado en la economía, sea visto como un gurú y por lo tanto todos, incluso Estados Unidos, el New Deal va a ser de alguna manera la intervención estatal en la economía, es decir, todos se van a izquierdizar, eso es lo que estoy tratando de plantearle. Y efectivamente cuando Hitler ya toma el poder en Alemania, vemos que las economías planificadas se ven como lo mejor. O sea, piensen ustedes, económicamente Hitler reactiva a Alemania. No era muy difícil reactivarla, Alemania era una potencia industrial antes de la guerra. Ya, o sea, efectivamente era de alguna manera retomar las industrias, echarlas a andar y Alemania producía a comienzos del siglo XX más que Inglaterra. O sea, no era que no tenía material y además son alemanes, trabajadores, o sea, pero efectivamente económicamente se veía como, la Unión Soviética se veía como algo poderoso y el milagro alemán de Hitler también. Y por lo tanto todos
todos, incluso los que habríamos dicho estos son de derecha, insisto que la derecha tiene que ver con el Estado, la derecha cree que de alguna manera, si lo ponemos a la extrema, que el Estado no debe intervenir en la economía. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí no hay derechas, son todos grises hasta la extrema izquierda. Hitler lleva el mundo a la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente se quiere comer el mundo y la guerra va a ser un desastre, finalmente va a terminar siendo derrotado, hecho sanguchito literalmente por los aliados, por un lado por la Unión Soviética y por el otro lado por el resto de los aliados. Los amigos, que no necesariamente eran muy amigos, pero obviamente que en este contexto lo eran, empiezan a organizar el mundo. Alemania estaba totalmente destruida, habían aprendido de la Primera Guerra habían castigado a Alemania terriblemente y eso había llevado a la Segunda Guerra, ahora aprendieron, había que reorganizar Alemania y para eso van a dividir a Alemania en 4 zonas de ocupación. Y en la zona soviética, que efectivamente la Unión Soviética había tenido una importancia fundamental en la liberación, que le van a dar más territorio por una parte, va a quedar Berlín. Y Berlín, como era emblemático, también va a quedar dividido en las mismas 4 zonas. Para que se hagan una idea de la izquierdización, que esto es importante, voy a volver inmediatamente a Alemania. En Inglaterra, después de la guerra, después de que Churchill logró que ganaran la guerra, van a salir los Labour. Y los laboristas, Clemens Attlee, va a entrar fuertemente en una izquierdización completa, en una estatización de la economía, en la creación del estado de bienestar y efectivamente va a construir una Inglaterra que para los años 70 va a llegar a ser el país más socialista después de la Unión Soviética. Un poco para que lo tengan en cuenta porque eso es un capítulo que generalmente nadie lo menciona, pero en contra del concepto privado como lo importante. Mientras tanto, Stalin se estaba apoderando de la mitad de Europa, efectivamente Churchill, que no había ganado las elecciones, se dedica a hacer charlas y él va a plantear que se ha establecido sobre Europa esta cortina de hierro, ¿ya? Y evidentemente que la cortina de hierro intentaba Stalin atraer a más personas. Y evidentemente que esto va a hacer nacer este nuevo concepto de esta guerra fría, estos dos ya se dan cuenta que no son amigos y empiezan a surgir los problemas. Aquí hay una propaganda soviética en inglés. Recuerde que son internacionales. O sea, esto no es para los soviéticos, esto es para el mundo. Alemania está destruida, Berlín también. La verdad es que el proceso de reocupar, de reestabilizar, de desnazificar era lo que le preocupaba de alguna manera a los aliados que habían liberado. Y como habían aprendido la vez anterior, ahora no podían castigarla como la habían castigado la anterior, sino que había que levantar a Europa, porque si no, la marea roja, que nuevamente está atacando, o sea, el año 19 atacó, la guerra podríamos decir, puso un paréntesis, ahora viene la marea roja con todo. Entonces, para que no caigan en manos soviéticas, hay que lograr que la economía de estos países salga adelante. Y por eso Estados Unidos va a lanzar el Plan Marshall y va a entregar ayuda económica para la reconstrucción en cantidades impresionantes para que Europa, que quedó así, estas son las ciudades de Alemania, que además fueron bombardeadas al final de la guerra con bombas, en el fondo, incendiarias por una parte, o sea, bombas que abrían los techos y bombas incendiarias inmediatamente después, por lo tanto no quedó prácticamente nada en las ciudades, ¿ya? El Plan Marshall en acción va a empezar, de alguna manera, el plan de la reconstrucción. Y evidentemente que la situación de vida de los alemanes después de la guerra era compleja, o sea, la inflación nuevamente va a atacar, los alemanes tenían un recuerdo terrible porque el año 23 se produjo en Alemania la peor inflación de la historia, que en parte va a ser lo que va a explicar que Hitler después pueda tener una opción de llegar al poder, la crisis económica de la República de Weimar, por lo tanto, ese fantasma de la situación económica va a estar en la mano. Estos dos gigantes que se quieren pegar uno al otro, liderados por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Dos modelos de mundo, el modelo central planificado, podríamos decir, y supuestamente, digo, el modelo libre, porque ya les dije y ya les planteé que todos, de algún modo, más o menos, eran socialistas. Todos eran socialistas, todos. Excepto un grupo, que no los pescaba nadie, que después de la guerra, el año 47, se van a reunir en Montpellerin, en un hotel, liderados por Friedrich Hayek, entre ellos von Mises, ¿no es cierto? Y donde va a llegar algunos estudiantes de la Universidad de Chicago, entre ellos Milton Friedman, que van a participar de esta reunión, que ellos consideraban que todo lo que estaba haciéndose estaba mal. ¿Pero quién los escuchaba? Nadie. Estos eran... Es más, Friedman va a vivir... O sea, no Friedman, Hayek va a vivir toda su vida pensando que él tenía una gran idea, pero que nunca nadie lo pescó. Va a alcanzar a ganar el Nobel en vida, pero eso va a ser después, ¿ya? Entonces, efectivamente, Montpellerin
era como algo aparte del muro. Y esto es súper importante para Alemania, porque Alemania, las 4 zonas, rápidamente van a empezar a ver cómo devolver las zonas, cómo reconstituir Alemania, era parte del plan, y se van a dar cuenta que los soviéticos no están con ninguna intención de devolver el lado de ellos. Y eso va a provocar la crisis, en el fondo, en Berlín, porque Berlín estaba en el fondo en el centro, y Stalin va a querer tomar Berlín y va a bloquear Berlín. Y el bloqueo de Berlín va a ser, es más, los americanos lo van a tomar personal, van a decir Berlín no puede caer, en el fondo le habían hecho como los sitios, en el fondo de las ciudades medievales, básicamente era eso. Y van a hacer un puente aéreo para proveer a la ciudad de todos los servicios básicos que la ciudad necesitaba. Así que de los aeropuertos de Tempelhof y de otros más van a salir los aviones en forma continua. Imagínense la cantidad de plata que costó esto. Carísimo. Pero era político, esto no podía caer. Esto era emblemático. Si caía Berlín, se mostraba que el eje soviético era más poderoso. Y Berlín no cae. Finalmente no cae, Stalin se rinde porque dice ya, chao. Y por lo tanto se va a formar, después de que ya en el fondo se soluciona esta crisis de Berlín, que es una crisis que se va a mantener en el tiempo, se va a formar la Bundesrepublik Deutschland, la República Federal Alemana, y se va a nombrar como canciller a Konrad Adenauer, y paralelamente, al otro lado, se va a formar la Deutsche Demokratische Republik, ¿no es cierto?, donde de alguna manera se va a estructurar bajo la idea soviética. Es más, desde la Unión Soviética se van a traer a espartaquistas que se habían ido hacia allá y que ellos van a ser los que deben organizar esta república. Pero la República Federal Alemana, y para que entiendan por qué les mencioné a un Pellerin, Konrad Adenauer va a nombrar de ministro de Economía a Ludwig Erhard. Y él, lo primero, todos tenían economías de alguna manera interventoras, el Estado intervenía. Todos, en todas partes del mundo, fijaban los precios, en Chile también. En Chile existía un comisariato de precios que iba a las tiendas y te decía cuánto tú tenías que cobrar por cada cosa. Y eso se hacía todos los días, y había una planilla. Y el comisariato te revisaba. Ya, la palabra comisariato a mí me produce una cosa así como terrible. Bueno, Ludwig Erhard, que le habían dicho que tenía que fijar los precios, esa era una de sus labores, él va a decidir que él le cree a los de Montpellerin. Y por lo tanto, él va a decir que no va a fijar los precios. Y van a venir, todavía están en el fondo supervisados, ya están entregados como república, pero supervisados. Entonces los americanos van a decir, pero ¿qué está haciendo? Usted está haciendo una reforma. No, dice él, estoy demoliendo lo que ustedes habían puesto. Y por lo tanto, ¿qué hace? Libera los precios. Es más, aquí en Chile cuando se liberaron los precios la gente decía, ¿cómo la gente va a saber? Solo. Yo lo digo muy de cerca, a mi madre le tocó liberar los precios en Virinco y por lo tanto fue una pugna, decir, ¿cómo la gente va a saber? Bueno, hoy día nos parece insólito pensar que había un comisariato que ponía los precios. Bueno, Ludwig Erhard va a ser el primero y de hecho él va a venir después a Chile y va a recomendar en un momento en que nuestra crisis económica no era menor, que lo que teníamos que hacer era liberar los precios. Y todos decían, está absolutamente loco. Pero, ¿qué va a pasar? Va a constituir el marco, va a levantar, va a hacer todas unas reformas económicas que al poco tiempo va a hacer que Alemania federal empiece a crecer económicamente como ningún país en Europa. Todos miraban a Alemania así. ¿Qué está haciendo? Nadie quería copiarle. Habían sido nazis. Esa tontera así como el pecado de origen. Y, es más, los ingleses no le copiaron, hicieron el camino largo, quebraron y después les copiaron. Todos hicieron lo mismo, pero eso explica el milagro alemán. Liberó los precios y efectivamente Adenauer con Erhard van a crear que la República Federal empiece a generar un dispar con la República Democrática. No había muro, todavía no hay muro, el muro se va a construir después. En este minuto había gente que vivía en la República Democrática y trabajaba en la República Federal, o gente que vivía en la República Federal y trabajaba en la Alemania Democrática. Pero evidentemente que el dispar, porque al principio partieron iguales, pues, después de la guerra estaban todos mal, pero cuando la Alemania Federal empieza a estar mejor, mucha gente, cuando las cosas están mejor, ¿por qué la gente emigra? ¿Por qué llegan los inmigrantes? ¿Porque el país está mal o porque el país está bien? Pregunto. Porque hay muros que son para que la gente no entre. Pero este es un muro particular, porque este va a ser para que la gente no salga. ¿Ya? Entonces, efectivamente, lo que quiero plantearles es que la economía sólida de Alemania
va a ser y la competencia que se va a establecer, él dice, yo creo en la competencia. Y ahí la competencia es virtuosa porque al final eso le hace bien a todos. Va a hacer que empiecen a haber los primeros problemas. No hay muro todavía, ¿ya? Pero que sea más complejo porque Alemania democrática se va a dar cuenta que se le está yendo la gente. La gente se quería ir a vivir a Alemania federal. Y en la medida que se ponían más rígidos, se iban más. Y por lo tanto, las tensiones van a empezar a crecer. Súmenle a eso que la Guerra Fría había alcanzado unos niveles no menores. La Unión Soviética había logrado la bomba atómica, había estallado la guerra caliente primero en Corea, ¿no es cierto?, y luego en Vietnam. Y no solo eso, sino que efectivamente Europa se sentía complicada, temerosa, por, en el fondo, la presencia del mundo soviético. Y por lo tanto, la idea de que Europa se empiece a unir, o que traten de buscar una alternativa al Capitán América, que era el que los protegía, ¿no es cierto? La Benelux va a ser la primera idea, y rápidamente van a incorporar a la República Federal de Alemania a la OTAN. Y luego van a empezar las ideas de la idea de unir a Europa. Schuman va a empezar a subir a cada uno esta idea, y de hecho Adenauer va a ser parte de esta idea. Y por lo tanto, evidentemente, se va a firmar primero la CECA, que es el Tratado del Carbón y el Acero, y después el Tratado de Roma en 1957, que va a formar esta unión que de alguna manera es lo que tenemos ahora. Y tenemos a De Gaulle abrazando a Adenauer, y entendamos que Francia y Alemania, amigos en la historia, no habían sido. Estas son fotos tan tiernas, ¿no es cierto? Stalin muere y asume Nikita Khrushchev. Y evidentemente que Stalin, para poder gobernar después de Dios, Khrushchev, para poder gobernar después de Dios, que había sido Stalin se había elevado como un Dios, tenía que sacar a Dios del pedestal. Y por lo tanto va a acusar todos los horrores de Stalin, se produce lo que se conoce como la desestalinización. Y en ese ambiente muchos van a mirar a Khrushchev y decir, este es mejor, este da más libertades. Y se va a levantar primero Hungría, ¿y qué hace Khrushchev? Manda el Ejército Rojo. Y no solo Hungría, hasta el momento que se produce el año 59, la revolución en Cuba, aunque Fidel inmediatamente no va a ser soviético al tiro, pero después por temas económicos se va a volver también soviético. Y las tensiones de Berlín van a llegar a un punto máximo. Efectivamente, por más que trataban de hacer parafernalia del lado democrático y levantar la idea ideológica, la razón económica era mucho más firme y la gente buscaba irse en masa. Y evidentemente, sí, la gente rápidamente veía que posiblemente esto se podía generar una gran tensión. Berlín estaba en los ojos de todos. Los diarios hablaban de los éxodos masivos de la gente el Berlín comunista al Berlín libre. Y aquí va a ser donde Walter Ulrich, que tiene la genial idea, dice, no podemos seguir aceptando que la gente se vaya, nos vamos a quedar sin trabajadores. Y él es el de la idea del muro. Hay que hacer una frontera y no dejarlos salir. Y se lo va a presentar, él venía hace rato con esta idea, nadie lo había pescado. ¿Ya? Pero ya efectivamente Khrushchev, que además tenía en mira, esto es parte de la Guerra Fría, Berlín era sensible, dice, ok, acepto. Y por lo tanto, se va a permitir que ya no pueden salir, y de un día para otro, en el año 61, va a aparecer primero este alambrado. O sea, la gente dice, pero ¿cómo? Y esto sí lo hicieron en la noche, o sea, como esa cosa que... Y además, no es solo Berlín, o sea, es toda la vuelta. Y después hay que pensar que esa frontera también tenía que ser en Alemania. O sea, el muro, cuando nosotros pensamos en el muro, lo pensamos en Berlín. Pero hay que entender que el muro es Berlín y es todo lo que tiene frontera con el mundo libre. El muro era completo, ¿ya? Evidentemente que más para el Fernalio en otras partes. Familias van a quedar divididas, o sea, se despertaron y había un alambre de púa. Fue a ver a la mamá. No puedo pasar. Y ahí quedaron, ¿ya? Que el rico verte, todavía podían conversar, por lo menos entre medio, pero donde estaba tu casa pasó una reja y así va a ser. Es más, foto emblemática, este es un soldado que es uno de los primeros del lado democrático, que esta foto es absolutamente famosa porque, bueno, lo lógico es que esto es para retener a los civiles, pero no aparte de los que son parte del sistema. O sea, cuando los soldados empiezan a huir, dicen, algo está mal. Entonces, efectivamente, Konrad Schumann va a ser de los primeros. Pero como el alambrado no era suficiente, porque evidentemente cuando surgió el alambrado, rápidamente muchos empezaron a buscar fórmulas para pasar para el otro lado, se va a tratar de ir perfeccionando. Vamos a poner una pandereta, digámoslo así, porque esta era una pandereta,
y también en algunos lugares muros de concreto, y algunas partes del muro pasaba por edificios, y por lo tanto la gente entraba a los edificios y se tiraba hacia abajo, y por lo tanto todos esos edificios después le van a tapar las murallas, digamos las ventanas, para poder cercar completamente la ciudad de Berlín. Ahí está la portada del Times, donde a Ulbricht lo ponen como el que cerró el candado con la cadena. Esto era emblemático, Berlín era un tema, este era un dolor para la Guerra Fría. Y aquí es donde Kennedy va a ir al muro, mirando el muro, todos no lo podían creer, Willy Brandt, que era el alcalde, ¿no es cierto?, estaban absolutamente impresionados, y ahí es donde hace el famoso discurso donde dije, Ich bin ein Berliner, yo soy un berlinés. Y ahí es más, lo toma personal. Ahora, Nikita Khrushchev, que es más, Kennedy, aunque no era tan joven, parecía un niño. Es más, Khrushchev decía, es un bebé, ya no hay que tomarlo mucho en cuenta. Pero era carismático. Y evidentemente que esto implicaba la presencia de Kennedy en Berlín, implicaba el apoyo directo de los Estados Unidos. Es más, en esta situación de Berlín se va a producir justamente el año siguiente la crisis de los misiles, porque no era solo Berlín, Cuba tampoco podía ser aceptado por el presidente Kennedy, por lo tanto la intervención de Bahía Cochinos va a terminar mal, muy mal, y va a terminar con Khrushchev apoyando, ¿no es cierto?, a Fidel Castro, y con el inicio de las cumbres para que no desarmen el mundo. O sea, efectivamente estuvimos a un minuto de que estallase la Tercera Guerra Mundial, y con bombas atómicas habría sido Armageddon, ¿no es cierto? Obvio. Berlín, terrible, la situación era sumamente compleja, y aquí vemos cómo se va construyendo. Está Willy Brandt mirando cómo, tomando palco, mirando cómo se construía, y así la ciudad va a quedar dividida, de las familias, como les digo, y efectivamente van a surgir los primeros mártires del muro. El primer mártir, que va a ser muy emblemático, y después va a haber muchos más, no es el único, voy a citarlo a él, pero hay muchos más. Este es un joven de 18 años, Peter Fechter, que va a ir hacia el muro y que le van a disparar los soldados de la DDR y lo van a dejar desangrarse. Y pedía ayuda, y del otro lado no lo alcanzaban, entonces va a ser además mediático, y además tenía 18 años, o sea, es un alumno de primer año, ya una cosa tremenda. Entonces, evidentemente que el muro se va a convertir en el dolor, por supuesto, pero no solo en el dolor, sino que además la razón del muro era evitar que la gente buscase mejores alternativas, mejores calidad de vida. Decimos que es una violación a los derechos humanos que no los dejen emigrar. Bueno, para todos lados esto también, esto es más, hoy día mucha gente, sobre todo cuando se ríen de los millennials, dicen hay que hacer una muralla para separarlos del mundo. Bueno, aquí lo hicieron. Y efectivamente esa muralla fue tremenda. Erich Honecker, que murió aquí, en Chile, aquí, vino a buscar refugio aquí, y aquí lo recibieron, y aquí no lo devolvieron, y aquí murió. Erich Honecker va a sofisticar el muro. Y por lo tanto va a construir un muro mejor. Va a construir entre muro y muro, porque había en el fondo un lugar lleno de campo minado, que además lo va a construir de concreto, porque fueron muchos los casos que venían con camiones y que chocaban contra el muro para generar una grieta y pasaban. Entonces esto tenía que ser algo que fuera inchocable, imbotable, para que la gente no se arrancara. La cantidad de creatividad humana para arrancarse del muro supera la ficción, porque esto es historia real. Y el muro estaba ahí. Es más, autos que le sacaban los estanques de benzina, ¿no es cierto?, para meter a la gente adentro. No sé si ustedes vieron la película La vida de los otros, si no la han visto, véanla, porque realmente ahí se van a dar cuenta, eso es el final del muro. Pero esta era la realidad. Entendemos que en el año 68 se levanta Praga y el ejército soviético, el ejército rojo, los aplasta, ¿ya? Así que Praga fue solamente una idea, la Guerra Fría seguía siendo dura. Es más, China se va a reconciliar nuevamente con Nikita, y Nikita estaba preocupado de incorporar nuevos actores a la esfera soviética. Y así llegamos a los años 70. Años 70, crisis económica. Acuérdense que todos siguieron el modelo económico de la intervención del Estado, del control del Estado en la economía. Y todos básicamente tenían unos estados de bienestar gigantescos, estaban quebrados hasta las masas. O sea, todo Estado estaba muy mal. A eso le sumamos la crisis del petróleo por la constitución de la OPEP, por lo tanto no había gas. Es más, hasta Nixon, republicano, va a decir que él va a fijar precios. O sea, la situación de los años 70 era caótica. La Unión Soviética todavía se veía fuerte con Brezhnev. Y piensen aquí, esto es el ejemplo del caos. Inglaterra era un desastre en los años 70, un desastre mayor. Y es el concepto de los punk. Los punk van a ser movimientos que van a atacar
o que van a reaccionar contra esta crisis que hay en Inglaterra. Particularmente aquí pongo a Sex Pistols. Sid Vicious se va a convertir en uno de los personajes fundamentales. Va a titular a su álbum del año Anarchy in the United Kingdom. ¿Y cuál es la Anarchy in the United Kingdom? Es un desastre económico, una inflación hasta las masas. Entienden que la inflación hace que el dinero que uno gana no tenga valor, pierda el valor. Y por lo tanto no me sirve nada tener un buen salario si con esa plata no me puedo comprar nada. ¿Ya? Cuando la plata pierde el valor, eso es la inflación. Y además las trade unions en Inglaterra, que eran lejos las más poderosas de toda Europa, paralizaban al país. Y a finales de los 70 tenemos a Callaghan, que era Labour, que era el primer ministro, que efectivamente los sindicatos le pasaban por encima. Esto es Londres, esto se llama The Winter of Discontent. Habían parado los basureros, habían parado los sepultureros, esto es Londres, real. Y en ese caos, en esa crisis, aparece como figura la Margaret Thatcher. Y que efectivamente gana las elecciones del año 79. Y va en contra de todo. Esta toma la corriente de Montpellerin, ¿ya? Toma la misma idea, sabiendo que en Alemania sí resultó, y por lo tanto va a terminar, va a hacer retroceder el estado de bienestar por una parte, y va a liberar no solo los precios, sino que va a privatizar el concepto del capitalismo popular. Es más, en Inglaterra en este minuto uno se levantaba uno vivía en una casa estatal, te levantaba con agua estatal, con gas estatal, trabajaba en una empresa estatal, todo era estatal. Ya, el ferrocarril, todo era British. Cuando decimos British Airways es porque British Petroleum era porque alguna vez fue estatal. Entonces, la Margaret Thatcher va a terminar con eso. Además, la Margaret Thatcher también va a copiar, porque Chile partió haciendo eso primero. Fuimos el conejillo de India. Y efectivamente la Thatcher va a venir después y va a entregar casa propia. Dice, la gente quiere ser dueña de sus casas. Es más, los Labour decían, ¿pero quién quiere ser dueño de su casa? Si le entregamos la casa. La gente sí quería ser dueño de su casa. Y evidentemente que Hayek, aquí es donde ella le escribe a Hayek que ya era viejo. No podía creer que alguien por fin lo estaba pescando. ¿Ya? Es más, o sea, no puedo creer. Ahí después de eso le van a terminar dando el Nobel, porque efectivamente se va a generar por primera vez esa disputa. Dos mundos, dos visiones. Hayek versus, en el fondo, Keynes. ¿Ya? Y tal y cual, como dice, soy antisocialista, la Thatcher va a decir, el socialismo fracasa cuando se le acaba el dinero de los demás. El Estado no tiene dinero, el dinero es el de usted. ¿Ya? Y esa idea la va a tomar también, va a haber un nuevo presidente en los Estados Unidos que va a ser Reagan, y Reagan, que va a empezar a trabajar junto con Milton Friedman, que son de la línea de Montpellerin, va a hacer lo mismo. Y en la idea de que el gobierno, los subsidios no solucionan, el gobierno no soluciona los problemas, sino que solamente los subsidia. ¿Ya? O tal y cual, el socialismo, este me encanta, es un sistema que solo funciona en el cielo, donde lo necesitan, y el infierno, donde ya existe. Por lo tanto, empieza a marcarse la diferencia. Y esta es genial. El gobierno es como un bebé, un canal alimenticio, con gran apetito, en un extremo y ningún sentido de la responsabilidad en el otro. ¿Cuánto cuesta? Es algo que nunca se preguntan. Hay que hacerlo. Y va a empezar con su Rigotonic, que suena súper obvio hoy día, pero entendamos que para este entonces los gobiernos no se preocupaban de la inflación. Es más, tampoco tenían idea de lo que era la inflación. La inflación, en el fondo, se va a terminar definiendo en este minuto, cuando Friedman va a decir, es la cantidad de dinero circulante en la economía. Y por lo tanto, eso es lo que usted tiene que controlar. Y Reagan le va a hacer caso. ¿Ya? Y nosotros estábamos en la misma, porque los Chicago Boys eran de la misma escuela, y por lo tanto estaban en la misma idea. Bajar los impuestos, bajar el gasto público, bajar las regulaciones y controlar la base monetaria. Esto es lo que se conoce como Rigatonics. ¿Ya? Y evidentemente que eran juntas. La cortina de hierro, estos eran los anticortinas de hierro. Y que evidentemente en un momento, estos aliados en Europa, que además se le va a sumar, año 78 se elige a un papa polaco. ¿Qué importa el papa polaco? Cantidad. El papa polaco va a pedir permiso para ir a Polonia y le van a autorizar. Y Polonia, que estaba dormida, se va a levantar con el movimiento Solidaridad a 1000. Brezhnev, que se nota por su ceja, va a tratar de alguna manera controlarlo, pero Solidaridad va a ser complejo para tener que declarar ley marcial, para tratar de controlarlo. Y esa es la razón verdadera porque el año 82 le hacen un atentado al Papa. Era políticamente desestabilizador. Pero el Papa se recupera, vuelve a ir a Polonia y evidentemente esto empieza a generar quiebres. Esta santa alianza, ¿ya? Que evidentemente aquí tenemos a Walesa pero el problema de la Unión Soviética estaba desmantelada, estaba destruida, económicamente un desastre. Y la verdad es que el muro se va a caer solo. ¿Y por qué se va a caer solo?
Porque, como dice Neal Ferguson, la revolución entró por debajo. Fueron los blue jeans, la sociedad de consumo. El éxito, podríamos decir, del capitalismo al otro lado, lo que empezó a socavar el muro. Esto es la Unión Soviética, ya tiene una jardinera de blue jeans. Estos están con blue jeans, no estaban prohibidos los blue jeans en la Unión Soviética. Y no solo los blue jeans, son bandas de rock soviéticas, que son un poema, porque además hay algunas que son que como que le tratan de copiar, pero piensen ustedes que los recursos que tenían no eran muchos. Por lo tanto, este tipo New Age o New Wave, ¿no es cierto?, que no es menor. Aquí está haciendo breakdance. O sea, esto igual entraba, ¿por dónde? En una época sin internet, porque hoy día sería muy fácil. Esta era una época sin internet, o sea, aquí se pasaba en el contrabandeo del VHS. Eso era, ¿ya? Y en ese contexto asume Gorbachov. Y entendamos que Gorbachov asume con una Unión Soviética absolutamente quebrada. La Unión Soviética había alcanzado a estar fuerte hasta Brezhnev. Brezhnev de alguna manera había mostrado su fortaleza con sus alianzas, se había mostrado respetable, había entrado en Afganistán con todo, que fue un error, ahí terminó de quebrar económicamente la Unión Soviética, había organizado los Juegos Olímpicos y por lo tanto se había mostrado inmensamente poderoso, pero la verdad es que la Unión Soviética no era tan poderosa, independiente que Brezhnev tuviese unas cejas gigantescas, y aquí vemos que está por una parte la economía, que no lo era, esto era de cartón, y el armamentismo, que sí lo era. Pero ya el Times empieza a ver que la Unión Soviética está media quebrada, como ven aquí. Y claro, empieza a pasar el tiempo, él trata de mostrar su fortaleza y su unión con la Alemania democrática, pero el problema de la Unión Soviética es que aparte de la economía, no había quien sucediese a Brezhnev. Había una gerentocracia, cuál más viejo que el otro, juntaban 1 millón de años entre todos, ¿no es cierto? Los americanos se reían de ellos a carcajadas, los Muppets, cuando vean esos viejitos, son los gerontocracia soviética, ¿ya? Y es más, aquí los viejitos que había que sacarlos casi a pasear, se muere Brezhnev. Y cuando se muere Brezhnev, asume Andropov, que tenía 1 millón de años, y el Times pone nuevo líder y pone todo, alcanza a poner las portadas, se muere. Dura 5 minutos y medio. Chernenko, que tenía 800.500 años, también, ¿ya? Y por lo tanto el Times pone su portada, ¿ya? Y se muere. Y entonces no había nadie, y eligieron a Gorbachov. Y es más, miren, esta caricatura es la mejor caricatura de todo el tiempo. El paraíso comunista, ¿ya? Ahí está Dios, Marx, sus arcángeles, ¿no es cierto? Stalin y Lenin, y ahí va, en el fondo dice, no puedo creer lo que ven mis ojos, por favor, o sea, no puede ser esto, o sea, va para otro lado. Ahora, no tenía otra opción. Lo que siempre dicen es que Gorbachov era como de los nuestros, bueno. No, Gorbachov era igual que el resto, solo que le tocó gobernar con las vacas flacas. Si Gorbachov hubiese gobernado muchos años antes, habría sido igual que el resto. Solo que ahora no le quedaba más. Trató de mostrar su poder aquí con Alemania otra vez, por Dios que les gustaba, ¿no es cierto? Aquí con Castro mostrándose poderoso, pero la economía era un desastre. No le quedó más que hablar de perestroika y de glasnost. Y efectivamente empieza a hablar de este nuevo sistema y ven que el Times lo exalza diciendo que es el hombre del año. Pero el problema es que dar todas estas libertades empezó a hacer que los nacionalismos empezaran a surgir. Y por lo tanto aquí vemos que viene entrando la perestroika, que además debilitaba el muro como concepto, ¿ya? Y efectivamente el glasnost, esta transparencia, tampoco era bueno. O sea, mientras el comunismo le decía vamos para allá, Gorbachov estaba yendo para el otro lado. Y evidentemente el problema económico, la crisis, la tormenta, lo va a hacer que tenga que acercarse más a Estados Unidos. Let's talk. Conversemos. Cumbre, nos hacemos amigos, pasamos unos días de campo, ¿no es cierto? Aquí fabulosos, somos amigos. También somos amigos. La Thatcher cuando lo saluda le dice, tengan claro que yo odio a los comunistas. Pero se hicieron amigos. Él la invitó también a la Unión Soviética, ella fue con un glamour. La Thatcher se vestía pésimo, pero los soviéticos encontraron que ella era lo más glamoroso que podía existir. Ya, entendamos que los pobres soviéticos no podían tener concepto de moda, porque no era lo que me quiero poner, era lo que había. ¿Ya? O sea, ir a Thatcher saludando, creyéndose absolutamente diva, ¿ya? Y efectivamente, en este concepto de amistad, es que Reagan le dice, en otro discurso emblemático, le dice, Mr. Gorbachev, turn down this wall, bote este muro. Si me está escuchando, es más, le dice. Y claro, no sé si vieron la película, esta es la película, la vi a los otros,
Pero la película La vida de los otros nos muestra un agente de la Stasi que tenía que investigar, nos muestra en el fondo la rigidez del mundo detrás de la cortina, por una parte, y nos muestra cómo el muro se cae solo, porque el muro se cayó solo. Nadie dio la orden, súper simple. El mismo año 89, ningún analista político habría augurado la caída del muro. Yo estuve en un colegio alemán y la verdad es que nosotros siempre decíamos, ¿por qué Bonn? ¿Por qué no eligieron de capital München? Y me acuerdo que tal y cual, estaba la Ursulina, la monja de mi colegio decía, porque alguna vez volverá a ser Berlín. Y nosotros la mirábamos y decíamos, imposible, nunca va a ser Berlín. El muro parece que iba a estar ahí para siempre. Es más, Deutschland in zwei Teile geteilt, dividida en dos para siempre. Y claro, pero parece que tenía razón la señora Ángela. Ya, efectivamente, el muro se cayó solo. Nadie dio la orden. Y de pronto se parece que se autoriza a la gente a viajar, se abrieron, es más, la gente llegó en turba al Checkpoint Charlie y les abrieron. Y es más, ¿qué hizo Reagan? La verdad no hizo nada. Pero quedó como que fue él el que le hicieron caso. Bote el muro. Y así fue como, efectivamente, en noviembre, el 9 de noviembre del año 89, se produce este momento emblemático que era algo que nadie podía imaginar ni creer. Los alemanes no lo podían creer, la euforia era total, porque además no solo fue el muro completo. En Hungría pasó exactamente lo mismo, la gente pasaba y se iba a las embajadas americanas con desesperación, o sea, esto a lo mejor va a durar 5 minutos. Y tenemos que salir ahora, y por lo tanto todos participando de esta idea. Y es más, o sea, estas fotos son una cosa impresionante, porque además los que eran enemigos hace 5 minutos ahora se abrazaban hasta con los soldados. O sea, por fin, en el fondo mostraba que el deseo, y aquí hablemos de derechos humanos, del pueblo, de verdad, del verdadero pueblo, de todos, no del establecido con dedo desde arriba, era la unión, somos un pueblo. Es más, la pobre Thatcher aquí soñó que se unía al muro, porque esto era complicado, porque ¿qué implica la caída del muro? Implica una Alemania más fuerte. Y efectivamente lo que venía después era obvio, la unificación de Alemania. La unificación, sacando ya con retroexcavadora el muro, ein Volk, un solo pueblo, con un solo país. Aquí vemos por fin todos juntos. Y evidentemente se celebró, este fue el concierto más emblemático, todavía yo no pude, obviamente yo era muy chica, pero habría sido extraordinario. Yo creo que esto lejos, o sea, si nosotros creemos que hemos ido a buenos conciertos, este fue el mejor concierto por lejos. Ahora que está de moda la película de Queen, este y el de Queen, o sea, con Freddie Mercury ha sido una cosa impresionante. Pero Pink Floyd The Wall, and The Wall, es decir, y miren por favor lo que fue este recital, porque además hicieron varios. O sea, aquí el line-up era una cosa impresionante, y eso se hizo el año 89, después de la caída del muro. Y evidentemente que venía ahora la unificación. Kohl tenía que organizar esto. Esta me encanta. 1940, la France perdió una batalla, pero ganó la guerra. Y miren lo que dice, en 1990, Kohl, la Alemania perdió la guerra, pero ganó la paz. Obvio. Europa se había unificado, sí, se habían hecho amigos, ¿se acuerdan de las fotos tiernas? Si la otra era tierna, estará más tierna. Miren esta, por favor, Helmut Kohl con François Mitterrand. Pero esta, mírenla bien, porque quiero que vean la caricatura de ahora. Somos amigos, somos muy amigos. Somos parte de la Unión Europea, pero ahora Alemania se unificó. Y ahora mando yo. Obvio, ahora mando yo, la misma foto. ¿Ya? Y efectivamente salió el genio de la botella. Salió el genio de la botella, la reunificación alemana era un problema para Europa, porque el problema de Europa, y que llevó a las guerras, es que Alemania es muy pequeña para Europa. Digamos, muy pequeña, muy grande para Europa, muy pequeña para el mundo. O sea, Alemania necesita a Europa. La unificación europea le vino como anillo al dedo, con la reunificación alemana, es decir, Niall Ferguson tiene una tesis genial, porque él dice que el gran error del siglo XX fue que Inglaterra entrase en la Primera Guerra Mundial. Y uno dice, obvio, porque si Inglaterra no hubiese entrado en la Primera Guerra Mundial, Alemania habría ganado la guerra habría sido corta y se habría unificado Europa con las reglas de Alemania. Pero no fue así. Entró Inglaterra,
La primera guerra no culminó nada, vino la segunda guerra, cantidad de muertos, y después se unificó Europa. Y cuando Alemania se reunificó, quedó bajo las reglas de Alemania. Habríamos estado igual, sin muertos, básicamente. No habría habido Hitler, no es mala el what if, pero no fue. Entonces, efectivamente, se cae toda la cortina. Y la cortina se cae en todas partes. Hungrías van abriendo los lugares. En lo que era Checoslovaquia, pobre Checoslovaquia. ¿Quién dijo que Checoslovaquia era un país? Eso fue la Primera Guerra Mundial. Dije, muy chico, peguémoslo. No, juntémoslo. ¿Cómo lo llamamos? Checo, los checos y los eslovaquios. Checoslovaquia. Pero nunca quisieron estar juntos. ¿Ya? Y por lo tanto se va a producir, en el fondo, la revolución también de terciopelo, donde además se van a dividir. Y la gente se va a mover de un lado a otro. O sea, la idea de la democracia, de la libertad. Y el pobre Gorbachev, que había querido ser buena persona, más bien porque no le había quedado otra, se va a enfrentar a que todos se quieren ir. Y efectivamente se le están saliendo los monitos de la mamushka, porque no es solamente la cortina de hierro en Europa, sino que los nacionalismos de todo lo que había sido parte de la Unión Soviética, y la Unión Soviética comienza a ser una unión, ya una desunión soviética. Y así termina la Unión Soviética. Como sé que estamos en el tiempo, voy a dejar esa imagen, pero voy a concluir diciendo que esto que parece el fin del cuento, no es el fin, como dijo Fukuyama, él dijo en ese minuto, es el fin de la historia. Pero no era el fin de la historia ha seguido. Y efectivamente este mundo que se cayó con la cortina, no se cayó con la cortina, sino que rápidamente se reorganizaron de un modo distinto, pero efectivamente la ideología sigue presente. Y hoy día, ¿qué hacen? Principalmente están metidos en las minorías, o sea, en todas las manifestaciones, digamos, de minoría, ellos se hacen parte de la causa y están detrás con su tema. O sea, cuando mucha gente dice, esto es marxismo, lo es, hay que darse cuenta, hay que fijarse. No está muerto. Lo que dice, tal y cual, como digo, Jordan Peterson, que habla en el fondo de esta reestructuración, el neomarxismo. Hay un neomarxismo que es bastante soft, o que parece soft, que más toma causas que son justas y que son parte defendibles por los derechos humanos, pero recuerden una cosa, ellos no creen en los derechos humanos. Entonces hay que tener mucho ojo, porque muchas veces nosotros por el discurso, o sea, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, nosotros primero valoramos el derecho a la vida, y la vida vale igual para todos lados, no tiene color político. Sin embargo, si uno empieza a analizar cómo analizan la historia, sí tiene color político, porque entonces, pero es que esas muertes son justificadas. Las otras, no, las otras son arbitrarias. Entonces, fíjense en eso, porque la ideología nubla la mente y hace difícil tener una verdadera visión. Creo que es importante los 30 años del muro, porque el muro nos recuerda que de alguna manera en pos de esa ideología se pensó en algo tan absurdo como en hacer un muro para impedir que la gente salga por su propio bienestar. O sea, efectivamente a la ideología no le interesa el bienestar de la gente. Y eso lo están viendo hoy día. Miren a Venezuela. ¿Le interesa el bienestar de la gente? No. Así que el muro es una lección que es importante pensarla en el hoy, para comprender que esto no está muerto, sigue vigente. Eso. Gracias.